clínica. ¿Empezamos? Bueno, la historia clínica, también llamada expediente clínico, es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la salud, ya sea médico, psicólogo, enfermero, kinesiólogo, etc., y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. El registro de la historia clínica construye un documento principal en un sistema de información hospitalario imprescindible en su vertiente asistencial administrativa y además constituye el registro completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como documento legal. Fíjense que la palabra legal está presente siempre. La historia clínica no es un simple papel, es un documento, es un expediente y tiene validez legal. La información contenida en la historia clínica puede obtenerse siguiendo el método clínico, que es un orden de trabajo semiológico por diferentes vías que son. Antes de entrar al método clínico, les quiero explicar el término semiología, que es esto que ustedes ven reflejado que dice semiológico. La semiología es el estudio de los síntomas y los signos. ¿Qué es un signo? Por ejemplo, es todo lo que se observa a simple vista. ¿Sí? Puede ser un sarpullido, un golpe, un corte, algo que se palpe y se ve a simple vista, etc. Todo lo que el médico pueda ver a simple vista. Ahora, ¿qué es un síntoma? Todo lo que se refiere a lo subjetivo en cuanto y por parte del paciente, es decir, la parte emocional. Por ejemplo, yo voy al consultorio y le digo al médico que me duele la lumbar o la cabeza o la cervical o me duele la panza, etc. Ese dolor el médico no lo puede ver, ¿sí? Pero es algo emocional mío que le estoy manifestando. ¿Se entiende? Ahora, a partir de esta explicación que yo les doy, surge una duda. ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, la temperatura corporal o la tensión arterial? ¿Un signo o un síntoma? Es un signo. ¿Por qué? Porque el médico a la temperatura la puede medir con un termómetro y puede verla, ¿sí? Puedo saber si yo tengo 36 grados, 37, 38, etc. Lo mismo con la tensión arterial. A través de un tensiómetro, el médico puede medirme la tensión y puede observar, ¿sí? Bueno, este método clínico que yo les cuento tiene 6 pasos. 6 pasos que el médico hace para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Es lo que nosotros por ahí automáticamente hacemos cuando entramos a un consultorio, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno entra a un consultorio, lo primero que hago es manifestarle al doctor por qué fui a esa consulta. Entonces empieza el primer paso, que es la anamnesis, que es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por el propio paciente o familiar en el caso de menores de edad, por ejemplo, la mamá cuando acompaña al niño al pediatra, o de alteraciones de la conciencia del propio paciente. Aún así, el paciente no esté OT es orientado en tiempo y espacio, el médico lo escucha para llegar a un diagnóstico. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los estados de la conciencia que tiene un paciente, que son muchos, ¿sí? Nosotros decimos que somos OT porque estamos en el mes de mayo, estamos en cuarentena, hay un virus dando vuelta, entonces estamos bien orientados, estamos en el año 2020, ¿sí? Pero hay pacientes que tienen confusión, obnubilación, tienen estupor, ¿sí? Que son diferentes estados. Exploración física o examen físico. Pasamos a lo que es la camilla. Entonces dice que a través de la inspección, palpación, percusión y ocultación del paciente deben registrarse peso, talla, índice de masa corporal y signos vitales. De allí, si uno vuelve al escritorio con el médico, puede que
el profesional ya tenga en mente el diagnóstico y ya me dé el plan o la terapéutica y me vuelva a mi casa. O puede que necesite algunos estudios, como por ejemplo la exploración complementaria, para ahondar más para poder llegar a un diagnóstico. Entonces ahí surge la exploración complementaria, que son las pruebas o exámenes complementarios del laboratorio, diagnóstico por imágenes y pruebas especiales realizadas en el paciente. Diagnóstico presuntivo, dice, basados en la información extraída del interrogatorio y exploración física, calificados de presuntivos ya que están sujetos a resultados de laboratorio o pruebas de gabinete, que son los estudios de imagen, así como a la propia evolución natural de la enfermedad. Si alguien alguna vez ha tenido una orden en mano de algún laboratorio, alguna ecografía o algún estudio complementario, y en la parte de diagnóstico ha visto, no sé, vamos a poner un ejemplo, un laboratorio y en el diagnóstico diga anemia entre signos de interrogatorio, eso es un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Es lo que se presume que tiene el paciente, pero hasta en tanto no estén los resultados, no va a ser un diagnóstico definitivo. Y los últimos dos son juicios de valor que el propio médico extrae o de documentos que él elabora para fundamentar un diagnóstico, prescribir el tratamiento y finalmente dejar constancia del curso de la enfermedad. Y por último, el tratamiento. Por tanto, los 5 componentes principales de la historia clínica son datos subjetivos proporcionados por el paciente. Hablamos que eran subjetivos porque eran de la emoción, la parte emocional del paciente. Datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones complementarias. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Hay varios modelos de historia clínica. Hay tres en realidad. Uno es la cronológica, que es tradicionalmente usada en los hospitales, y cronos es de tiempo. Cronológica habla de que los médicos informan fechas, horas, días de la enfermedad, bueno, todo basado en el tiempo. Después tenemos la orientada por problemas de salud, manejada sobre todo en atención primaria, y ya van a ver que en el material complementario yo les explico los 3 niveles de salud que hay, de atención, perdón, en salud que hay, ¿sí? Y uno es atención primaria, que son, por ejemplo, los dispensarios, ¿sí? En donde se hace foco a todo lo que es prevención y promoción de la salud. Y por último, la protocolizada con preguntas cerradas. Se utiliza para el seguimiento de enfermedades muy concretas. Se usa en unidades especializadas. Un ejemplo de esto es, no es lo mismo mi historia clínica que la historia clínica de un paciente, por ejemplo, trasplantado u oncológico, ¿sí? Porque hay un protocolo que seguir con ese paciente. No porque el paciente sea una amenaza para el profesional, al contrario, un protocolo para justamente proteger a ese paciente. Si ustedes recuerdan de los tipos de admisión en guardia, eh, independiente de los síntomas que tenga el paciente, si se presenta algún tipo de estos pacientes, como le nombré, un paciente trasplantado, inmunodeprimido, etcétera, no debe esperar en la guardia. Por eso digo, independiente de los síntomas que él le diga al administrativo. ¿Por qué? Porque es un riesgo que esté ese paciente en la sala de espera. Entonces, hay protocolos, ¿sí? Y su historia clínica va a ser muy diferente a la de un paciente sano, ¿sí? O que tenga controles sanos, etc. Soporte físico. La historia clínica en la actualidad tiene dos soportes, por ejemplo el papel y el electrónico. El papel es una serie de formularios que se ordenan en una carpeta, puede ser individual o familiar, y el electrónico, que es la denominada historia clínica electrónica, almacenada en ordenadores mediante la utilización de programas informáticos. Todavía hay instituciones que trabajan con la típica carpeta y los archivos en soporte papel, ¿sí? La historia clínica en papel. Gestión del archivo en formato papel. Esta documentación debidamente encarpetada
pasa al archivo central y único del hospital o centro de salud para su correspondiente custodia. Es responsabilidad de este sector la oportuna entrega de la misma a los distintos profesionales que la soliciten. Ojo, el administrativo que trabaja en una institución de salud no puede ingresar, por más administrativo que sea, al archivo sin autorización. ¿Sí? En algunos lugares incluso les hacen, si necesitan una historia clínica en formato papel, les hacen llenar un formulario chiquito en donde dicen para qué la necesitan, quién fue el quien la pidió, la hora de la que perdón, la hora, el registro de la hora de la que se retiró del archivo, etcétera. Es decir, anotan todo, ¿sí? A qué hora hay que devolverla o quién la tiene, en qué sector, para qué especialidad, la hora en que se la llevaron, todo, ¿sí? Y gestión de la historia clínica electrónica. Con la historia clínica electrónica persisten los problemas de almacenamiento centralizado o descentralizado y de protección, confidencialidad y seguridad de los datos clínicos. Antes que pase a explicar esto, me olvidé una cosita. Las historias clínicas en formato papel, ¿sí? Eh, Luego de 10 años pueden ser descartadas, que eso es lo que dice la legislación acá en Argentina. Luego de la última consulta, si el paciente no vuelve durante 10 años, esa historia clínica puede ser descartada. Algo que por ahí, si ustedes se atienden en algún centro en donde tengan ya su historia clínica y vayan o concurran ahí cada vez que tengan un problema de salud, se renueva constantemente, porque yo quizás me hago atender en una institución X, este mes fui a la guardia y renuevo esa fecha y tengo 10 años más en donde mi historia clínica va a permanecer ahí. Si me hago un chequeo el mes siguiente o si saco turno de acá 2 meses, constantemente esa fecha se va renovando, ¿sí? Ahora pues bien, si ustedes han ido a una institución de la cual no son pacientes regulares, lo que recomiendo siempre es que pidan copia de la historia clínica porque pasados los 10 años, esa institución tiene, digamos, este permiso por ley para descartarla. Cosa que por ahí en la historia clínica electrónica eso no ocurre, ¿sí? Queda almacenada en un ordenador. Esto de la historia clínica electrónica tiene los problemas de eh, cuando por ahí en el 2007, por allí en ese tiempo se empezó a utilizar acá, muchos lugares en donde ya la estaban instalando tenían el problema de que los administrativos podían ingresar a todas las especialidades. Ahora no, porque si yo contrato una persona para el área de pediatría, solamente la habilito para que vea esa parte. Ahora, pues bien, si yo contrato un personal para que esté en imágenes, solamente le habilito para que vea esa parte. Es decir, no todos pueden acceder a la información completa, excepto los médicos, y todo es con usuario y contraseña. ¿Sí?